El Maruindón. Perdóname si soy brusco, pero he tenido una noche de mierda. Y honestamente, no veo que mejore. No sé dónde está mi novia. Mi ropa huele a tripas de pescado. Hay astillas en mis manos sobrantes del mango del hacha que tengo apoyada contra mi escritorio aquí. Lo peor de todo es que todavía puedo escuchar el sonido que hizo mi perro cuando... Déjame empezar por el principio. Conocí a mi novia Abby cuando íbamos a la misma escuela en la ciudad. Algunos de nuestros amigos en común nos presentaron y eso fue todo. Me enamoré de ella y supongo que ella hizo lo mismo por mí, porque después de graduarnos, me invitó a mudarme con ella. El problema era que estaba en un lugar en su ciudad natal de Derby, a unas 2 horas y media de distancia. Iba a alquilar una casa de su tía. Ella tenía un trabajo alineado con un pequeño equipo en la ciudad allí haciendo dinero decente. Mi diploma hizo que fuera bastante fácil conseguir un trabajo de teletrabajo desde la computadora de mi casa. Realmente, no había una razón convincente para no ir. Realmente amo a esta chica y, para ser honesto, me había cansado del ruido y las multitudes que vienen con la vida en la ciudad. Abby valía la pena probar la vida en el campo. Estábamos en pleno invierno cuando nuestros 2 contratos de arrendamiento se agotaron en nuestros apartamentos separados. Empacamos nuestras cosas en un baúl y lo condujimos fuera de la ciudad a nuestra nueva casa. La casa es un lindo lugar. No es grande, pero no lo suficientemente pequeño como para obligarte a llamarlo acogedor. Está justo en la calle principal que conduce a la ciudad propiamente dicha, por lo que no es el campo bucólico que había imaginado. Pero, siendo un antiguo pueblo pesquero colonial, todavía estaba muy lejos de la ciudad. El invierno pasó sin incidentes. Un dolor de espalda por palear la nieve del camino de entrada, pero nada más. La primavera fue casi lo mismo, pero el verano fue un placer. Hubo algunos festivales de pueblo pequeño que le dieron a Derby un poco de color. Los festivales eran en su mayoría de temática náutica con las festividades centradas en el centro por el antiguo muelle. La última celebración de la temporada se realizó el fin de semana del Día del Trabajo. Lo llaman días de cosecha del océano. Mi mejor conjetura fue que era una forma de reunir a las comunidades locales de pesca y agricultura. Un desfile de carrozas y manifestantes no coincidentes llegó por la carretera principal y por nuestra casa camino a la ciudad. Algunos eran poco más que camionetas con cintas atadas a los espejos laterales y carteles en sus camas de camiones que promovían los negocios locales. Otros estaban sobre los flotadores superiores de madera y alambre, adornados con flores y cintas que representaban alguna escena. Un barco de pesca de madera contrachapada en una cama de flores de plástico azul de pie en el mar. Una vaca machete de papel de una granja lechera cercana pastando en la hierba de Pascua. Y finalmente, después de la banda de música del instituto, la reina de Ocean Harvest Days. Una adolescente con un vestido de fiesta y una faja montando en un trono con forma de almeja gigante. Todo era tan pintoresco y campechano que mi novia se sonrojó, avergonzada por todo. Cuando le pregunté por qué dijo, simplemente no quiero que pienses que soy un poco Yabili. Después de algunas bromas convincentes, accedió a caminar conmigo y ver las festividades que resultaron ser aún más locas de lo que podría haber esperado. Revisamos a los vendedores que habían establecido una tienda por tercera vez ese verano. Las mismas viejas mercancías y novedades baratas pedalearon en los 2 eventos anteriores. Lo único que noté que fue diferente fue que una de las tiendas de vendedores dirigidas por una anciana local vendía algunos recuerdos de Derby. Entre las baratijas náuticas genéricas había camisetas y figuras de lo que solo puedo describir como una sirena inversa. Una cabeza de pez gordo y feo y aletas colocadas sobre fuertes piernas humanas. ¿Qué demonios es eso?, dije, empujando a Abby. Ella puso los ojos en blanco y suspiró. El Maruindón. ¿Qué demonios es eso?, repetí, pero con un toque de risa. Un estúpido cuento de hadas que alguien inventó sobre la ciudad. Usted tiene que seguir adelante. Bueno, la forma en que nos enseñaron fue que cuando los primeros barcos pesqueros golpearon estas aguas, un monstruo marino acosaría a las tripulaciones. Luego, ¿cómo? Húndalos y ataque al pescador mientras intentaban nadar a un lugar seguro. Ese fue el Maruindón. Apenas sofocando mi risa, la insté a continuar. Después de un tiempo, el Maruindón comenzó a desembarcar y atacar a la gente, arrastrando a jóvenes doncellas al océano para convertirse en su novia. Ya sabes, ese viejo truco. De todos modos, amenazó con destruir la ciudad, pero el alcalde terminó negociando con él.
El Maruindoon, interrumpí. Sí, el maldito Maruindoon. El alcalde lo convenció de que nos dejara seguir pescando en sus aguas si los granjeros arrojaban algo de ganado del muelle una vez al año. Entonces arrojaron vacas al océano para apaciguar al hombre pez con piernas humanas desnudas. Sí, al comienzo de la temporada de pesca. Hoy. Días de cosecha oceánica. Tirarían vacas y cerdos a la bahía para que de Maruindoon comiera. Lo hacen simbólicamente todavía. Los niños arrojan calabazas al agua. ¿Aparece el Maruindoon? Me gustaría fotografiarme con él. Abby se echó a reír y sacudió la cabeza. No, la historia dice que cada año tenía más hambre. Luego trató de apoderarse de la ciudad con un culto que creó con la parte humana, la cría de monstruos de peces que tuvo con las chicas que secuestró. Finalmente, se metió con algunos balleneros desde un puerto de la ciudad que lo mataron a tiros, luego lo enterraron en la ciudad en algún lugar. No pude evitar estallar en carcajadas entonces. Eso es todo, dijo Abby. ¿Crees que ahora estamos todos atrasados? Bastante. Esa historia es pura locura. Me dio un puñetazo en el brazo juguetonamente y nos quedamos sin aliento antes de la gran ceremonia y nunca eché un vistazo al Maruindoon. No mucho después de eso, mejoramos nuestra relación al siguiente nivel al obtener un cachorro. Un pequeño laboratorio negro gordito que llamamos Corky. Mi novia trabaja todo el día y estoy pegado a la computadora en casa la mayoría de los días, así que estaba feliz de tener a Corky cerca para hacerme compañía. Con el tiempo comencé a establecerme realmente en la vida en Darby. Pero noté un par de cosas extrañas. Lo primero fue que algunas personas parecían un poco apagadas. Las personas mayores especialmente. A pesar de ser principalmente pescadores y granjeros, los medios de vida ganados al aire libre, noté que todos los mayores de 40 años tenían una especie de palidez polvorienta. La mayoría eran bajos y regordetes. Sus personalidades eran aburridas. Los pocos intentos que hice para entablar conversación fueron silenciados, no por un distanciamiento, sino por la falta de algo sustancial que decir, salvo por la observación del clima. Generaciones de endogamia, había bromeado con Abby. Ella siempre se reía de mis bromas malas. Tienes que darte cuenta, cariño. Antes de que apareciera internet, vivir aquí era como vivir en la luna. Otra cosa que me llamó la atención fueron los carteles de mascotas desaparecidos. Había 10 en mi calle solo. 10 carteles para 10 gatos y perros separados, en su mayoría gatos. Todos parecían ser del año pasado o mayores. Cinta adhesiva amarillenta, que se despega y agita con la brisa. O rayas de óxido que se filtran por debajo de las chinchetas. El marcador permanente con el que se escribieron los letreros se eliminó de muchas lluvias y se volvió a secar al sol. Las fotos fotocopiadas de las queridas mascotas te miraban desde el papel gris desgastado, desvaneciéndose como un recuerdo de la infancia. Este es el país, bebé. La gente no mantiene a sus mascotas encerradas en el interior como lo hacen en la ciudad. Tiene sentido. Siendo un chico de ciudad toda mi vida, no pensé mucho más en ello. Fue triste, pero no es como si las mascotas no desaparecieran en la ciudad. La gente mira aquí también. En la ciudad, generalmente evitas el contacto visual y finges que estás demasiado ocupado para notar a alguien más. Aquí, cuando llevé a Corky a pasear, algunas personas nos miraban mientras pasaban como si fuera un paciente mental que se había escapado y que tenía la cara pegada en las noticias locales. Y no solo miradas de reojo, sino un cuello de goma en toda regla. Al principio fingí no darme cuenta. Ahora me detengo y miro hacia atrás. No se lo digo a mi novia, porque sé que ella solo me negaría con la cabeza. Eres una cara desconocida en un pueblo pequeño. Dejando de lado las idiosincrasias, las cosas fueron relativamente mundanas durante meses. Trabaja en la computadora. Lleva a Corky a dar un largo paseo por la ciudad. Novia llega a casa de su trabajo tarde en la noche. Repetir. Todo bien. Hasta que los primeros giros fríos comenzaron a rodar en el viento de otoño. Los días se hicieron más cortos, las noches más oscuras. Para no parecer crítico, pero la gente de la ciudad por aquí no parece demasiado consciente de la salud. Durante toda la primavera y el verano no vi tanto como una mujer de mediana edad caminando a toda velocidad. Una vez vi a un tipo gordo con pantalones de camuflaje salir del Little Caesars, gatear de regreso a su F-250 y conducir 20 yardas por la carretera para llegar al pueblo de Walmart.
Pero una vez que mis caminatas con Corky cambiaron de la luz del día al anochecer, comencé a notar corredores aquí y allá. Nunca de cerca, siempre solo. Vestido todo de negro. Pantalones de gimnasia, sudaderas deportivas de marca con las capuchas levantadas. No es gran cosa, ¿verdad? Tal vez algunos hombres comenzaron a cansarse de mirar un cuerpo pastoso en el espejo todos los días después de desvestirse de un duro turno en la planta de procesamiento de pescado. Multa. A medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer más. Un corredor atravesando el cruce de peatones y luego desapareció de la vista en la siguiente intersección. Otro corriendo por la acera al otro lado de la calle mientras esperaba que Corky terminara su negocio detrás de un árbol. Sentí que me faltaba algo. No socializaba mucho. Era posible que un gimnasio hubiera comenzado en la ciudad. Siempre quise preguntarle a mi novia al respecto, pero se me olvidaría cuando entrara por la puerta. Luego, anoche, estaba caminando con Corky por la costa. La acera dio paso a un paseo marítimo junto a los restaurantes y tiendas de regalos turísticos que solo estaban abiertos en verano. Tenía mis auriculares puestos, escuchando un álbum de Nick Cave and the Bad Seeds de principios de los 90. Algo que muchos de nosotros no consideramos es que cuando tienes los auriculares puestos, te estás robando uno de tus sentidos más importantes. Te estás cortando al mundo que te rodea. Por eso me considero afortunado de haberlo sentido. Una sutil ráfaga de aire, una onda de movimiento casi imperceptible reflejada en una ventana oscura de la tienda o podría haber sido la vibración a través de las tablas debajo de mis pies. En cualquier caso, me alertaron en algún nivel y me giré a tiempo para verlo. Vistiendo ropa negra de joggers y una sudadera con la capucha puesta. Corriendo hacia mí como un loco. Lo que realmente me llamó la atención fue la mirada vacía en su rostro. Sus ojos se perdieron en las sombras y su boca colgaba boquiabierta. Corrió como si fuera a atacar, pero cuando me volví para mirarlo, se detuvo en seco. Se detuvo en seco, giró sobre sus talones y salió corriendo en la dirección opuesta. Saqué mis auriculares y vi estupefacto, con el corazón palpitante, mientras el corredor huía hacia la noche. De repente, muy incómodo, conduje a Corky a través del camino y decidí atravesar algunas de las calles secundarias para llegar a casa más rápido. En poco tiempo, pude escuchar pasos cerca. Sin el beneficio de las farolas en las carreteras principales, los sonidos de la carrera resonaban en la oscuridad. Caminata lánguida, puntuada por episodios intermitentes de carreras de velocidad. Nunca se acerca, pero nunca se suaviza con la distancia. Quienquiera que fuera estaba yendo y viniendo paralelo a mi camino. Siguiéndome. Caminé más rápido. A pocas calles de mi casa, hay una vieja iglesia. Alto y gótico, pero en una especie de mundo nuevo. En lugar de una gran catedral de piedra, se construyó con tablillas y madera. Durante 2 siglos se alzó sobre un cementerio con lápidas que datan de fines del siglo XVIII. Una cerca negra de hierro forjado rodeaba el cementerio, cada poste rematado con una punta afilada. Una luz eléctrica quemó un amarillo verdoso desde algún lugar detrás de la iglesia. Iluminando los escalones traseros o algo así. Tal vez la entrada a un departamento para el clero. Iluminaba el cementerio con una luz misteriosa. Al principio no me fijé demasiado. Ya estaba lo suficientemente asustado como estaba, así que traté de mantener mis ojos hacia adelante y solo escuchar el toque de las patas de Corky en el asfalto. Pero de repente, para mi disgusto, algo me llamó la atención. Algún movimiento o sonido sutil, como antes, atrajo mi atención hacia el cementerio. Las sombras se movían entre las lápidas. 3, 4, esbozado contra la tenue luz. Sus siluetas completamente negras, salvo por el destello ocasional de 3 franjas blancas verticales. Como el tipo que corre por las mangas y las perneras de ciertas prendas deportivas de marca. Dispuesto a mirar hacia otro lado, me apresuré a correr. Justo antes de llegar lo suficientemente lejos como para considerarme claro, había un sonido terrible. Un chillido agudo desde lo profundo del cementerio. No humano, sino un animal pequeño, como un gato doméstico siendo torturado. Continuó durante 30 segundos de aullidos agonizantes. Luego, tan rápido como comenzó, se detuvo abruptamente. Fue entonces cuando Corky comenzó a ladrar. Seguía siendo un chico pequeño pero tenía un ladrido fuerte y profundo.
Me las arreglé para tirar de él alrededor de la curva del camino que se aleja de la iglesia y de regreso a la calle principal cuando escuché el ruido de los pies contra el suelo y el crujir de las hojas en rápida sucesión. Las sombrías figuras corrían por el cementerio. Yo también corrí. Afortunadamente, Corky hizo lo mismo y aceleró mi ritmo. Siendo un perro, no necesitaba explicarle que estábamos en peligro. Me vio corriendo, así que corrió con su lengua rosa gigante saliendo de su boca. Corrimos y corrimos hasta que crujimos, nos dejamos, cruzando mi jardín delantero. Saltamos los escalones y entramos en la casa, cerrando la puerta y el cerrojo detrás de nosotros. Más tarde, cuando Abby llegó a casa de su turno, arrojó sus llaves sobre la mesa de café y se dejó caer en el sofá con un gemido audible. «No vas a creer el día que tuve», dijo. Y ella procedió a describir su día. Expuso todo su estrés, los pocos altos y los bajos más frecuentes que enfrenta una enfermera de cuidados continuos. Cuando terminó de contarme sus problemas, comencé a examinar los míos. Le conté sobre el corredor nocturno corriendo hacia mí, pero omití las formas en el cementerio, el gato chirriante y los pasos que se acercaban en la noche. Temiendo su juicio silencioso, me avergonzó la idea de admitirle que su novio tenía miedo de pasear al perro por la noche y tuvo que correr a casa. «Probablemente no te vio», dijo Abby sobre el corredor nocturno. «Sé que cuando solía salir a correr, me ponía los auriculares con los auriculares puestos. Me encontraba en mi pequeño mundo». Ella frunció el ceño. «Solía estar en tan buena ir. Mi trabajo me hace correr irregular al final del día. Ya no tengo tiempo para eso. Realmente debería hacer tiempo». Le aseguré que todavía estaba muy en forma y que la conversación se había alejado de los corredores nocturnos. Y aunque no olvidé lo que sucedió, lo metí en el fondo de mi mente. Y solo lo dragué nuevamente cuando lancé algunas miradas furtivas por la ventana después de apagar las luces y antes de irme a la cama. Hoy tuve dificultades para concentrarme mientras trataba de hacer mi trabajo. Mi escritorio se encuentra al lado de un gran ventanal en la parte delantera de mi casa con vista a la calle y la acera. Mis ojos iban de la pantalla de la computadora a todos los transeúntes, examinándolos de cerca. Ancianos jubilados que se pasean, madres jóvenes en la estera se van empujando los cochecitos. No corredores vestidos de negro, solo gente del pueblo normal. A media tarde me levanté para llevar a Corky a caminar. Volvimos sobre el camino que tomamos anoche huyendo de los corredores nocturnos. Cuando llegamos a la iglesia, no había nadie a la vista. Las únicas cosas que se alzaban entre las tumbas eran los árboles desnudos de otoño, limpios de sus hojas y extendiéndose como si trataran de arañar el cielo gris acero. También había un olor maloliente en el aire, como las algas lavadas y secadas en la arena. Esta era una ciudad que albergaba numerosos barcos pesqueros y 2 plantas de procesamiento de mariscos, por lo que en sí mismo no era demasiado extraño, pero si supiera lo que solo sé ahora, bueno, todavía no lo sé. Había planeado caminar por el cementerio para ver la tierra, pero allí, a pesar del vacío, todavía me sentía nervioso. Finalmente llevé a Corky y dimos la vuelta y nos fuimos a casa. Más tarde, cuando terminé mi trabajo y la luz del día se apagó, nos sentamos y esperamos a que Abby volviera a casa. Había sido un día nublado, así que cuando llegó la noche cayó duro e impenetrable. Una oscuridad cada vez más pesada por un cielo nocturno negro dominante. Cuando llegó el momento normal para el paseo de Corky, comenzó a quejarse en la puerta principal. Lo hice callar un par de veces, esperando a que Abby llegara a casa para que pudiéramos acompañarlo. De esa manera, si algo sucedía, ella al menos estaría allí para presenciarlo también. Pero Corky se quejó y se quejó, luego comenzó a arañar la base de la puerta. Me sentí mal por el pequeño, así que me quebré, le puse la correa y lo saqué a orinar. Hizo sus negocios en el patio delantero y estaba a punto de llevarlo de regreso al interior cuando él ladeó el suyo y gruñó tan brutalmente como un cachorro de laboratorio negro. Dio un salto hacia adelante, sacando toda la holgura de su ventaja. Allí, en el camino, vi lo que lo había alterado tanto. Un hombre estaba parado en la acera al final del camino, con las manos enterradas en el bolsillo delantero de su sudadera negra con cremallera. Nos miró desde debajo del borde bajo de la capucha. Me obligué a caminar hasta la parte superior de mi camino de entrada. Le devolví la mirada al hombre. Su rostro estaba oscurecido en su mayoría por la sombra, pero pude ver lo suficiente como para saber que era el mismo corredor nocturno de la noche anterior. «Ayudarte»,
Lo llamé de una manera que indicaba claramente que no estaba interesado en ayudar al hombre en absoluto. No dijo nada, solo sonrió ampliamente, mostrando un bocado de dientes torcidos y muy espaciados. Corky ladró y ladró al hombre, acercándome por su correa. ¿Cuál es tu problema, amigo? El corredor nocturno giró de repente y se fue, no corriendo, sino con paso lento. Impulsado por mi indignación por ser amenazado en mi propia propiedad, me puse en camino por el camino gritando más preguntas profanas detrás del hombre. Cuando llegué a la acera, me detuve a ver cómo se alejaba. Fue entonces cuando alguien se estrelló contra mi espalda y me dejó tumbado en la acera. Alcé la vista atónita, solo vi un destello de una sombra que se movía rápidamente y el movimiento de los pantalones deportivos. Otro corredor nocturno se había agachado en algún lugar fuera de la vista y aprovechó la distracción para golpearme. Pero después de hacerlo, siguió corriendo más allá del corredor de la primera noche. Lo que sucedió después parece suceder en cámara lenta. Al contarlo ahora se me parte el corazón. El corredor nocturno que me había incitado a bajar a la acera corrió hacia mí y, en un movimiento fluido, tomó a Corky en sus brazos y salió corriendo por la acera. Corky aulló cuando el corredor nocturno se lo llevó. Me las arreglé para ponerme de pie a tiempo para ver al corredor nocturno mientras él se escapaba en una extraña y brusca carrera de rodilla que me habría parecido caricaturesca si no hubiera estado tan asustada. Lo perseguí, pero el corredor nocturno fue demasiado rápido. Solo llegué al final de la cuadra antes de que desapareciera como una aparición en la noche con mi pobre perro ladrando acunado en sus brazos. «Bastardo», grité con ira impotente. Después de permitirme un momento de desconcierto, volví a gritar de ira y corrí hacia la oscuridad detrás de ellos. Mi instinto me dijo que regresarían al cementerio de la iglesia donde había visto a varios de ellos detenidos, y escuché los gritos del gato. Tropezando en la oscuridad de las calles laterales, casi podía seguir mi nariz de regreso a la vieja iglesia. El olor pútrido del marisco rancio se intensificó con cada paso que daba. Cerca de la iglesia, crucé el patio trasero de alguien para tomar posición acurrucado detrás de un arbusto que proporcionaba una línea de visión clara al patio de la iglesia. Lo que vi me hizo un nudo en el estómago y me perseguirá hasta el día de mi muerte. Lo que había confundido con una luz eléctrica anoche resultó ser algo completamente distinto. El color se había profundizado hasta convertirse en un verde enfermizo y la intensidad se había triplicado al menos. No emanaba de detrás de la iglesia sino de algún lugar del cementerio. Era lo suficientemente brillante ahora que las lápidas centenarias proyectaban largas sombras en el suelo. Las formas humanoides se movieron alrededor del resplandor gangrenoso, parpadeando dentro y fuera de la vista cuando emergieron de la oscuridad, cruzaron la luz y se unieron a las sombras. El hedor ahora era casi insoportable. Como un contenedor de basura detrás de un restaurante de mariscos en una tarde calurosa. Hubo un zumbido bajo, era vago pero penetrante. Como si no fuera un sonido perceptible en absoluto, solo se registraba por su reverberación en mi pecho y mi cráneo. Se redujo y fluyó en largos sorteos, de una manera que no pude evitar comparar con un ritmo respiratorio. La idea me hizo estremecer. Todo lo que estaba presenciando me hizo sentir enfermo. Una forma de sombra se separó de la negrura invasora y se acercó a la luz. Hubo un sonido agudo quejumbroso. Otro gato, pensé. La figura sombría levantó los brazos y arrojó algo a la luz. Y al igual que anoche, escuché un chillido felino. Después de eso hubo un áspero canto ronco de una docena de voces silenciosas en el cementerio. Era casi como las canciones tribales de una tribu de cazadores de cabezas del Pacífico Sur, pero casi no había sonidos de vocales discernibles. Solo consonantes húmedas y paradas duras. Excepto por una frase clara, repetida varias veces seguidas. Maruindón. 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 Entonces lo peor. Una gran forma se movió en algún lugar desde dentro de la luz. Una oscuridad cambiando dentro del brillo necrótico. Pesado, gigantesco y redondo. En el vértice de la forma de hinchazón, una protuberancia en ángulo se disparó hacia arriba. En ángulo con una solapa ondulante en el lado largo de la forma triangular. Como una aleta, el chillido del gato condenado se intensificó por un terrible momento antes de ser silenciado de forma brusca y permanente. El zumbido reverberando dentro de mi cabeza se disparó de repente y repugnantemente. Fue un crujido. Seguido de cerca por espigas repetidas, crujidos más suaves. Masticación. No pude aguantar más.
Retrocedí lejos del arbusto y me escabullí de regreso a mi casa. Mi mente estaba corriendo. Cada posibilidad era más sombría y horrible que la anterior. Sintiéndome agotado y horrorizado, subí los escalones hasta mi puerta principal. Mi pobre Corky estaba en alguna parte. Pensé en el gato. Lo crujiente. Me iba a enfermar. Temblando débilmente, entré en mi sala esperando tener que explicarle a mi novia lo que había sucedido. ¿Cómo podría explicárselo? ¿Cómo podría ella creerme? No importaba. Tenía que hacerlo. Tuvimos que abandonar esta ciudad olvidada de Dios. Esta noche. Pero ella no estaba allí. Llamé su nombre. Sin respuesta. La casa estaba vacía. Me palmeé los bolsillos, buscando mi teléfono para poder llamarla, pero no pude encontrarlo. Fui a la cocina y lo encontré en la mesa donde lo había dejado antes. No pensé en agarrarlo cuando saqué a Corky afuera. Sobre la mesa al lado de mi teléfono había una nota. «Bebé», comenzó la nota. «Intenté enviar mensajes de texto, pero olvidaste tu teléfono. Algunos amigos con los que no he hablado desde la secundaria me invitaron a salir. Todos vamos a correr juntos. Tal vez nos veremos a ti y a Corky fuera de casa. Si no, no esperes despierto. Abby». Mi corazón se hundió en mi estómago. Algo en mi cabeza cedió. Una barrera entre la lógica y la realidad que se había empujado tanto que finalmente se rompió. Todo el mundo a mi alrededor parecía inclinarse. Como si la casa se derrumbara sobre mí. Perdido en una especie de trance inducido por el shock, mis pies me llevaron al cobertizo de nuestro patio trasero. Abrí la puerta y alcancé lo que colgaba de la pared. El viejo y oxidado hacha de madera que había estado allí cuando nos mudamos. Regresé adentro, apretando con fuerza el mango astillado del hacha. Entré en la oficina, apoyé el hacha contra el escritorio y me senté a escribir una larga nota en mi computadora portátil de trabajo tan rápido como mis dedos lo permitían. En caso de que Abby regrese mientras estoy fuera. Pero en lo profundo de mi corazón, donde el vil murmullo había reverberado, sé que esta nota no será leída. Me voy ahora. Para encontrar a mi novia. Para recuperar a mi maldito perro. No esperes despierto.